Un saludo para todos aquellos que se encuentran del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Jorge Armando Vélez Marín, estudiante de la Universidad del Quindío en el programa de Ciencias de la Información y la documentación, bibliotecología y archivística. Bien, en esta oportunidad vengo a hablarles de los programas de la organización de archivos. ¿Para qué sirven? ¿Cómo se ejecutan? Bien, para darle inicio a esto, quiero iniciar con esta bonita palabra, con esta bonita frase, y es: todo documento para ser consultado en el momento que se requiere debe estar archivado en el lugar que le corresponde. Deben de tenerla muy en cuenta, ya que esta frase nos ayuda a describir todo lo que es el proceso de organización de archivos. Recuerden, todo documento para ser consultado en el momento que se requiere debe estar archivado en el lugar que le corresponde. Ahora bien, vamos a hablar de la organización de archivos. ¿Qué es la organización de archivos? La organización de archivos, como su nombre lo indica, es la que se encarga de organizar los archivos, pero además se encarga de asegurarse de la disponibilidad, la localización, la seguridad y la conservación de todos los documentos. La organización de archivos no es solamente ordenar los documentos en carpetas y cajas de modo que se vean bonitos o bien presentados. No, la organización de archivos va más allá, ya que esta tiene 3 etapas que son muy importantes en la organización de archivos, las cuales son la clasificación, la ordenación y la descripción. Solo cuando hemos realizado o ejecutado estas 3 etapas podemos hablar de organización de archivos, ya que la organización de archivos es el resultado de la suma de estas actividades bien ejecutadas y elaboradas. Ahora bien, como lo dijimos, la organización de archivos se divide en 3 etapas, que son la clasificación, la ordenación y la descripción. Vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Qué es la clasificación? La clasificación es la que se encarga de clasificar los documentos. ¿De qué manera? Mirando de qué fondo son, de qué sección son, si son una serie o una subserie. Además, en la clasificación nace el principio más importante de toda la archivística, y es el principio de procedencia. ¿Qué nos dice el principio de procedencia? El principio de procedencia nos permite conocer qué área, unidad o dependencia creó el documento. Ahora bien, vamos a explicarlo por medio de un ejemplo. Como dijimos bien, la clasificación nos permite conocer de qué fondo, sección, serie, de qué fondo o sección son los documentos, si es una serie o una subserie. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo. Fondo es la unidad macro, la unidad general. En este caso vamos a decir fondo es la presidencia. La sección es la unidad, área o dependencia productora del documento. En este caso, Secretaría General. La serie es el documento macro. En este caso vamos a decir que la serie es acta y la subserie es acta de comité. El expediente son todas las actas del año en curso, y los tipos documentales en este caso serían actas de comité, actas regionales o actas de entrega. Bien, ahora vamos a hablar de la ordenación. ¿Qué es la ordenación? La ordenación es la que se encarga de ordenar los documentos físicos e intelectuales. Los físicos son los que la parte física me permite a mí foliar los documentos, encarpetarlos, reencarpetarlos, y la parte intelectual es la que lo ordena de acuerdo al área, de manera numérica, alfabética, alfanumérica y geológica. Ahora bien, la ordenación nace el segundo principio, que es el orden original. ¿Qué nos dice el orden original? Nos enseña que el documento debe ir organizado de acuerdo a su generación. Nos muestra qué documento va primero y cuál va después. Es decir, si yo generé un documento en enero, acta, y en febrero generé otro documento, acta, ¿de qué manera debería archivarse?
debería ir primero el documento que se generó en enero y posterior a este el que se generó en febrero, marzo, abril y así sucesivamente. ¿Qué pasa en muchos archivos en la actualidad? El documento que se genera primero lo mandan a la cola y cuando uno va y revisa el expediente, el documento que está al inicio fue el último documento que se generó. El principio de procedencia nos dice que debe ir primero el documento que se creó, como cuando leemos un libro. La primera página que leemos es seguramente la que el autor escribió de primero y de último está la última hoja que escribió al final. Esto mismo pasa con el principio de orden original, la ordenación. Ahora bien, vamos a hablar de la descripción. ¿Qué nos dice la descripción? La descripción es la encargada de darle información, describir los documentos, las carpetas, rotular las cajas, las carpetas, darle un inventario a la información para poderla encontrar de manera adecuada y rápida. Como podemos ver aquí en este ejemplo, vemos la clasificación de los documentos, que es el primer principio. El de procedencia es un acta, vemos que está en el expediente ordenado de manera adecuada, de manera correcta, de acuerdo al orden original, y vemos en la descripción que la caja está rotulada y tiene un inventario. Entonces, como vemos aquí, se cumplen los tres principios, se cumplen las tres etapas de la organización de los archivos, que es la clasificación, la ordenación y la descripción. Ahora bien, ¿recuerdan la frase que dimos al inicio del video? Todo documento para ser consultado en el momento que se requiera debe estar archivado en el lugar que se corresponde. Y para que esto pase, debe cumplir con cada una de estas etapas de la organización de archivos. Ahora bien, hagamos un recuento. ¿Qué dijimos que era la organización de archivos? La encargada de organizar los archivos, pero además de eso, asegurarse por la disponibilidad, asegurarse también por la seguridad, la localización y además de eso, también por la conservación. Dijimos que la clasificación es la que nos muestra qué área o dependencia produjo el documento, principio de procedencia. La ordenación, qué documento va primero y qué documento va después, principio de orden original. Y la descripción es la que se encarga de rotular o darle inventario a todos los documentos. Ahora bien, después de que hemos hecho todo el proceso de la organización de los archivos, vienen las tablas de retención documental. ¿Pero qué son las tablas de retención documental? Sencillo también, como su nombre lo indica, son tablas que nos muestran qué tiempo debemos retener los documentos. Es la que nos muestra cuál es el ciclo de vida de los documentos. Ahora bien, como vemos un ejemplo de las tablas de retención documental, vemos el principio, vemos la primera etapa que es la clasificación. Como vemos aquí arriba, vemos el fondo, la unidad macro, vemos el área productoria, vemos la serie, que en este caso es acta, la subserie, que es acta de comité, y vemos que en el archivo de gestión debe retenerse 1 año y en el archivo central debe retenerse 10 años. Posterior a esto, el documento pasará a conservación total y a microfilmación. Pero ¿qué es esto de archivo central y archivo de gestión? Vamos a verlo. El ciclo de vida de los documentos se divide en 3 partes, las cuales son el archivo central, el archivo de gestión y el archivo histórico, que son nada más y nada menos que el archivo activo, el archivo semiactivo y el archivo inactivo. ¿Qué pasa en el archivo de gestión? Son aquellos documentos de gestión, de uso, que yo estoy consultando constantemente. Son los documentos del año en curso. ¿Qué son los archivos centrales? Son los archivos de poca consulta, de consulta con frecuencia baja. Y los archivos históricos son los archivos ya inactivos. Pero tengan en cuenta algo, no todos los documentos pasan al archivo histórico, ya que el archivo histórico solamente pasan los documentos, como su nombre lo dicen, históricos, que cuentan una historia. Son los de cultura, investigativos, científicos. Es decir, un ejemplo, las escrituras de nuestra casa, los planos de nuestra casa serían para el archivo histórico,
porque cuentan una historia. Ahora bien, este es el ciclo de vida de los documentos. Como veíamos en las tablas de retención, 1 año en el archivo de gestión, 10 años al archivo central. Algo que hay que tener muy en cuenta es que al archivo se retiene es cuando el documento se cierra. ¿Cuándo se cierra el documento? Cuando termina el año fiscal en la mayoría de veces. Ahora bien, como ya sabrán, la organización de archivos no es que por allá un señor se le quiso inventar la forma de cómo organizar los archivos. Esto es normativo, esto es de ley, esto no es que yo me lo inventé ni ninguna otra persona se lo inventó, esto está reglamentado. Y aquí tenemos algunas de las leyes, acuerdos y decretos que avalan la organización de archivos y todo el sistema de la gestión documental. Empezando por la ley 594 del 2000, que es la ley general de archivos, la ley macro. En el capítulo 5 del artículo 11 al 20 habla todo sobre la organización de los archivos. Está el acuerdo 049 que me habla sobre las disposiciones que deben de tener las edificaciones